Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. Corren ya está de noble pasado, que se agite tu llama y ardor, ya lo Huilcas te infundan sus glorias, y ya Tupac su férreo valor, que perenne en los siglos ostentes tus blasones, tus galas viril, y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí de Cable Huánuco, Canal 13, quien retransmite nuestro programa de 6 de la tarde a 7 de la noche. Un saludo para Juanito Guamalí. Y también en la provincia de 2 de Mayo, su capital, la ciudad de La Unión. Saludos a Rosita Jaramillo de Radio Chinchaysuyo. Ella también retransmite nuestro programa en Yata, en Chavín de Pariarca y en la ciudad de La Unión. Radio Chinchaysuyo. Muy bien, saludos a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, que la estén pasando muy bien. Por aniversario de Amarilis, tu Moni, la Moni más chévere. La Moni de Amarilis equipa la casa para que te engría. ¡Yupi! ¡Por aniversario! Con 2 tremendas teles de 50 pulgadas, 4 tremendas cocinas a gas de 4 días, un mini componente para que armes la fiesta y un juego de ollas para que te luzcas en la cocina. Para ganar, solamente tienes que estar al día en tus pagos de autovalúo y arbitrios municipales del 2023. No te olvides, la municipalidad premia tu puntualidad. Sorteo, martes 30 de mayo a las 3 de la tarde en el frontis de la municipalidad. No te quedes sin participar. Ponte al día y lúcete en el aniversario de Amarilis. Municipalidad de Amarilis. Digital, ecológico y emprendedor. Roger Hidalgo, alcalde. ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! Princesa Peach.
Para eso tienes que casarte en Amarilis, porque si te casas en Amarilis, te casas para siempre. Matrimonio civil público, para que todo el mundo se entere. Por aniversario de Amarilis, este sábado 27 de mayo a las 10 de la mañana, en la Municipalidad de Amarilis. ¿Tú también quieres casarte? Regularizar tu estado civil, comprometerte para siempre. Informes e inscripciones en la Oficina de Registro Civil. Matrimonio civil público comunitario, para que todo el mundo se entere, y será para siempre. Municipalidad Distrital de Amarilis. Digital, ecológico y emprendedor. Roger Hidalgo Panduro, alcalde. ¿Qué tal, amigos de Audiencia Pública? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde el día de hoy vamos a tener un segmento dedicado al Congreso de la República, gracias a la cortesía de mi amigo y colega periodista Ricardo Reyes. Ha tenido la cortesía de convocarme al grupo de periodistas que tienen a nivel nacional en todas las regiones, y Audiencia Pública estará también con ustedes, y allí tendremos oportunidad de contar con el informe del Congreso de la República. Nosotros no pertenecemos ni a los periodistas caviares ni a los periodistas alternativos, por si acaso hay que aclarar. Yo hago una prensa independiente desde hace muchos años. Tengo 58 años en el ejercicio de la prensa, radio, televisión y prensa escrita, y por lo tanto aquí vamos a difundir, como se lo dije a Ricardo Reyes, vamos a difundir aquí el material que él nos envíe, que nos parece interesante a nivel nacional, regional, local e internacional. El día de hoy también vamos a tener, va a estar en la entrevista con el presidente del Congreso, el general José William Zapata. Estará la colega Danitza Palomino en el programa. También estará el día de hoy, vamos a tener lo que ocurre ahora en Venezuela y lo que fue antes Venezuela. Ya les voy a contar un pasaje muy interesante. Y por supuesto, no nos hemos olvidado de la historia de la hija de Francisco Pizarro. Tuvo una hija en el Perú, y van ustedes a escuchar qué pasó con la hija de Francisco Pizarro. Y por supuesto que también vamos a tener nuestro segmento musical. Estarán los hermanos Cabanillas de Jardín Guanuqueño, Armando Cabanillas Cabrera, el director, sus hermanos Jorge y Miguel Cabanillas, y ellos estarán ofreciéndonos una melodía de su inspiración, la de Armando, un poco más. Pero nosotros, ahora sí, nos vamos a ir hasta las puertas del corazón de nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco, quien nos entrega el Santo Evangelio, y le agradecemos de todo corazón. Adelante. En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos: «Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman.
Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. En la despedida de Jesús a sus discípulos, el Señor vuelve a insistirles que no se inquieten ni teman. Es que Él no estará completamente ausente, sino que su presencia nueva, como resucitado, significa una relación distinta a la que habían vivido. Esa es la paz de Jesús. No como entendemos en el mundo, la ausencia de conflictos o problemas, sino la seguridad de que Dios está con nosotros y por lo tanto nos asistirá en cada situación para fortalecernos e iluminarnos, ayudarnos a avanzar y superar esas dificultades. La relación con Jesús resucitado produce paz. Si de verdad creemos que Él está vivo, que Él está con nosotros, no se puede inquietar nuestro corazón, ni mucho menos buscar esa paz en otro lado. Pero además, su presencia provoca alegría. Esto parece contradictorio porque la despedida de un ser querido siempre trae tristeza. Pero Jesús se va con el Padre, llegará a la plenitud de su misión y eso representa la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Los discípulos de Jesús deben llenarse de alegría porque eso significa que también es su victoria, que también ellos quedan asociados a esa nueva vida y pueden esperar con gozo que ese sea su destino final. Jesús les anticipa esto para que cuando ocurra su muerte no se desesperen, sino que crean y esperen. Por eso, aunque parezca sin sentido, cuando perdamos un ser querido que muere, pidamos paz y alegría. La paz de saber que no estamos solos y que el Señor nos asiste en ese momento. La alegría de la firme convicción que ese hermano ha logrado la plenitud de su vida al ser llamado por el Padre. A pasos dejo, pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da. A pasos dejo, pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y recemos juntos esta oración. Señor, fuente de paz y de alegría, no permitas que el temor o la tristeza me paralicen. Ayúdame a renovar mi fe en tu presencia viva. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Para que en mí tenga estás, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pasos dejo, a pasos dejo, pasos doy. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir
El futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias. Ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Aptao 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir. El futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Tal como les he ofrecido, el día de hoy vamos a tener la entrevista que realiza Danitza Palomino al presidente del Congreso, al general José Williams Zapata, y le ha preguntado sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las declaraciones de la Presidente de la República, Dina Boluarte, con la entrevista realizada por el diario El Comercio el pasado domingo, donde ella dijo que no tenía comando. El general José Williams Zapata, general del Ejército en retiro, actual presidente del Congreso, fue el jefe del Comando Chavín de Huántar hace 26 años, de esa jornada épica que hace poco la celebramos, el pasado 23 de abril. Y bueno, vamos a escuchar las preguntas que le hace Danitza Palomino en esa importante área que ha conformado Ricardo Reyes, y se refiere a las actividades del Congreso. Al día, el Congreso de la República, en Radio Nacional del Perú, tienen televisión y también tienen prensa.
Felicitaciones, Ricardo, y auguramos los mejores éxitos para ti y el equipo que te acompaña en el Congreso de la República y en la oficina de prensa. Ahora sí está Danitza Palomino con la entrevista al presidente del Congreso. Adelante, que escuchamos. Pero empecemos con este informe de la Comisión Interamericana que ha dado, en principio reconoce el trabajo de las instituciones que actuaron rápidamente para devolverle la democracia al país luego del intento fallido de golpe del 7 de diciembre. Ha dicho la comisión, acá lo leemos, el 7 de diciembre del 2022, en horas de la tarde, el Congreso aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, cesando así las funciones de Pedro Castillo como mandatario. Este hecho generó la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Constitución del Perú, habiendo asumido la presidencia constitucional la ex vicepresidenta electa Dina Boluarte. Entonces reconoce este informe, presidente, el trabajo del Congreso de la República, que rápidamente actuó y se pudo superar esta crisis en cuestión de horas, ¿verdad? Sí, en efecto, lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la tarea del Congreso al respecto de lo que acaba de citar. Y también es tácito que está reconocida la acción también del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Obviamente también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, todas instituciones del Estado que reaccionaron al mismo tiempo conforme dice la Constitución. Esto prueba obviamente que allí hubo un golpe de Estado. Y eso está aceptado. Si ahora por la comisión, yo creo que todos ya consideran que lo que hubo el 7 de diciembre del año pasado fue un golpe de Estado. Efectivamente. Presidente, pero sin embargo este informe de la Comisión Interamericana ha sido un poco duro con respecto a las acciones del Estado para, digamos, mantener el orden en el país, y ha dado, como le digo, términos muy duros que han sido un poco rechazados también por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en la víspera la presidenta da unas declaraciones. Ella dijo: yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Ya hoy día, en el transcurso del día, en una actividad pública, ha dicho que ella respalda el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Bueno, yo pienso que lo que la presidenta ha dicho el día de hoy es importante. La tarea de ella como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es casualmente respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entonces ella es la líder o lideresa de las Fuerzas Armadas, de las instituciones tutelares, y no hay nada mejor que el líder sea quien respalde a sus fuerzas. Si no, no funcionan una serie de principios que están muy por dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que eso es útil, ¿no? Y al respecto de y es muy bueno por la posición que tiene ella, por la autoridad que lleva y las responsabilidades que tiene el Ejecutivo y en el sentido de quien dirige el gobierno y también las tareas que tienen las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En lo que se relaciona a la Comisión Interamericana, yo también, como muchos peruanos, no estoy de acuerdo con el sentido general del informe de la Comisión. Por ejemplo, en aquellos términos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales. A referirse al caso en Ayacucho, ¿verdad? Sí, a las muertes que hubieron. Obviamente de que todas ellas tienen que ser investigadas. El Ministerio Público tiene esa responsabilidad. El Ministerio Público debe terminar el asunto definiendo responsabilidades individuales o como corresponda. Pero de ahí a que se digan que han habido ejecuciones extrajudiciales y masacres, eso yo creo que es excederse, ¿no? También considero que el informe es sesgado y tiene intromisión también sobre lo nuestro, cuando se refiere de que el Ministerio Público debe hacer la investigación asesorado o darle el pase a una comisión multinacional que puede investigar los hechos. El Estado peruano con el Ministerio Público tiene la suficiente capacidad para poder llevar adelante las investigaciones. Verlo por vía interna, digamos. Por supuesto, verlo por vía interna y solucionar los problemas. Eso es un poco atentar contra la soberanía nacional al pedir que esto sea de esa
esa forma. Yo creo que sí, también tiene una carga ideológica la Comisión Interamericana. Nosotros estamos adscritos, ¿no?, al convenio. Obviamente a la Corte, claro, sí, a la Corte y a la Comisión y a la Corte, porque son dos órganos dentro del sistema de derechos humanos de la OEA. Y el Estado peruano debe dar una respuesta que supongo que debe hacerla en las siguientes semanas. Ya dio una conferencia la presidenta al respecto, ¿no? También ha rechazado justamente lo que usted señala, ¿no? Tema de los términos extrajudiciales, ¿no? Sí, yo creo que puntualmente a este tema. En eso debemos ser firmes, ¿no? Porque respaldamos a las Fuerzas Armadas tuvieron un papel muy importante. Obviamente que si hay algún exceso, eso tiene que ser visto en la vía judicial, ¿no? Bueno, algo que dijo la presidenta también ayer era que no se esperaba una reacción tan violenta, ¿no?, de ciertos sectores en la población, ¿no? Exacto. Ese es un aspecto muy importante. Lo que nosotros hemos visto en las manifestaciones son pedradas, son pedazos de adoquín que han sido lanzados, palos, bombardas, y toda clase de instrumentos contundentes. No se ha visto antes tanta violencia. Y si nosotros los comparamos con otras manifestaciones, ¿no?, por reclamos que hacen otros países, llegan a cierta violencia, sí, ¿no? Pero luego de pasar por unas fases que tienen, que son más tranquilas, lo que ha sucedido acá es que la violencia ha crecido muy rápidamente, ¿no? Y estaba claramente sesgada y dirigida en torno a Castillo, a querer retirarla del gobierno, a la presidenta. Yo creo que es un momento muy no grato o lamentable, y lamentable sobre todo por las muertes. Las muertes es algo que definitivamente le hace daño. Personas, ¿no? Sí, eso le hace daño a cualquier estado, y eso también atrae la atención de los estados vecinos, de la región y del mundo. Por eso es que la investigación es importante, pero todos tienen que asumir sus responsabilidades. Todos tienen tareas dentro del Estado. Perfecto. Y justamente parte del informe de la comisión hablaba sobre las tareas del Parlamento, y hablaba también acerca de las funciones que tiene en el tema de las figuras, en lo que tiene el Parlamento de interpelar, de incluso las mociones de vacancia. Pero estos son funciones de fiscalización y de control político que tiene el Congreso de la República, ¿no? En efecto, está dentro del derecho constitucional que tiene el Congreso de la República. La interpelación, así como la censura y la vacancia, son herramientas que tiene el legislativo para poder ejercer sus funciones de control y fiscalización. Y también representa a la población, porque hay muchos ciudadanos que están en ese sentido, ¿no?, que piden que las autoridades expresen o digan, ¿no?, lo que les está pidiendo que el Congreso, o que el Congreso pregunta. La población pregunta a través del Congreso. Entonces son herramientas que tiene el Parlamento y que las ha ido llevando en la medida en que estas se han ido presentando. Está claro de que los ministros y funcionarios que estuvieron en el gobierno de Castillo tenían muchas debilidades, limitaciones también, y algunos que estaban cerca a asuntos de carácter de tipo corrupción, del tipo de la corrupción. Entonces todo eso avala la tarea del Congreso de interpelar y censurar o pedir información. Estuvimos dentro de esto durante varios meses luchando con el Ejecutivo, me refiero específicamente al gobierno, y en buena hora, porque las instituciones y la población de manera general hicieron que ya el expresidente Castillo no estuviera más. Y creo que ahora, con toda la certificación que están dando los países de la región, salvo que no lo cree todavía México y Colombia, de alguna forma también no se manifiesta al respecto, yo creo que está quedando muy claro que el presidente Castillo cometió delitos, y sobre todo está investigado en delitos del tipo corrupción, y el más importante fue el intentar, el hacer un golpe de Estado, claro, fallido, por cierto. Que todos lo vimos, además, ¿no? Así es. La República de Venezuela, en la década de los 70s, tuvo un auge muy importante a nivel nacional e internacional. Fue un país millonario, con su petróleo, con sus diamantes, con su oro, etcétera. Y hoy día Venezuela
se debate en una situación difícil. No hay cómo solucionar el problema de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis mental y laboral. La gente no sabe qué hacer porque tienen que verse obligados a emigrar a otros países para conseguir trabajo. Ayer hablábamos en este programa qué cosas se pueden comprar en Venezuela con 100 soles peruanos. 100 soles es un dinero que alivia en algo a la economía de la gente de clase media y clase baja en la República Llanera. Veamos el informe que nos trae un youtuber sobre lo que fue Venezuela y lamentablemente a lo que ha llegado. Adelante. En este canal os hemos hablado mucho de la Venezuela de hoy. Os hemos contado qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo e incluso algunas de las cosas que pueden llegar a pasar. Y creo que hoy todos tenemos muy claro lo que está pasando, todos salvo Íñigo Errejón. Lo cierto es que tras casi 20 años de revolución bolivariana, Venezuela es un país destrozado, un país que sufre una brutal crisis económica, la falta de alimentos y medicinas y una inseguridad galopante. Algo que lógicamente ha provocado que millones de venezolanos se hayan marchado en busca de una vida mejor. Venezuela atraviesa ni más ni menos que una enorme crisis humanitaria. Sin embargo, esperad un momento porque esto no siempre fue así. Como os he dicho, hubo una época hace no tanto tiempo en la que Venezuela era un país próspero, un país al que muchas personas emigraban en busca de oportunidades. ¿Queréis conocer mejor esta otra historia? Pues atentos. La Venezuela próspera. Bueno, como seguro ya todos sabéis, Venezuela tiene las mayores reservas conocidas de petróleo convencional de todo el planeta. Hablamos de más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Sí, de mejor o peor calidad, Venezuela tiene más petróleo que toda Rusia o Arabia Saudita. Y no solo petróleo, también otros muchísimos recursos naturales. Venezuela es un país muy rico que tiene de todo: hierro, petróleo, oro, diamantes, gas, y una banda de delincuentes los tomó, el Puma Rodríguez. Pues bien, el caso es que hubo un tiempo donde los venezolanos sí que supieron sacar partido a toda esta inmensa fortuna. Me estoy refiriendo a la década de los 70. Veréis, en aquel momento las cosas en Venezuela iban, ¿cómo decirlo?, en términos marineros, viento en popa y a toda vela. Iban también las cosas que a los turistas venezolanos se les conocía como los dame dos, porque entraban en las tiendas y se llevaban de todo. ¿Cuánto vale eso? Dame dos. Y es que, amigos, en aquellos años había dinero y, lo que es más importante, se ganaba dinero. De esta forma es como surgió una pujante clase media. El desempleo era de apenas el 4% y cada año se construían miles y miles de kilómetros de nuevas carreteras. La pobreza, que hoy afecta a 9 de cada 10 venezolanos, no superaba el 20%. Eran tiempos felices, había tantos excesos que, por ejemplo, viajar a Miami se convirtió en algo habitual entre la clase media. Where is Daddy, Mommy? We're here in the United States, and Daddy is down here in Venezuela. That's where Daddy is working, Jeff, and when he finds a place for us to live, we're going down there too. Y
sabéis dónde estaban los mejores y más caros restaurantes franceses de toda la región? Exacto, en Caracas. Y aún más, los venezolanos, ojo, se convirtieron ni más ni menos que en los mayores consumidores de whisky de todo el mundo. ¿Sí? Habéis escuchado bien, en aquellos años parecía que este país iba a comerse el mundo. Ya sabéis, ¿cuánto vale eso? Dame dos. Mire, un radiocito bueno, un reloj, un tocadisco, un grabador. Tómate tu zapatín. Esto te lo podemos dar a vos a un precio especial. Esto te lo podemos dar a vos en 45 bolívares. ¡Qué mollera! De hecho, por aquel entonces, y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, Venezuela se convirtió en toda una meca para miles y miles de inmigrantes latinoamericanos. Todo el mundo quería experimentar la prosperidad venezolana. Incluso, gracias a un sistema democrático que funcionaba, Venezuela se convirtió también en un refugio para muchos exiliados procedentes del Chile de Pinochet o la Argentina de las juntas militares. Sin embargo, amigos de VisualPolitik, es evidente que un buen día toda esta bonanza se terminó. Así que las dos preguntas que podemos hacernos son: ¿cómo logró Venezuela ser un país tan próspero? Y la segunda, ¿por qué se terminó todo? Pues bien, veámoslo. Petrovenezuela. Gracias a los recursos naturales, a unas instituciones que más o menos funcionaban, aunque sí, no era Suiza, y a una población relativamente bien formada, Venezuela fue tradicionalmente uno de los países más prósperos de América Latina. Venezuela era tan rica como Noruega en los 60. Sin embargo, lo que ocurrió a principios de los años 70 fue mucho más allá. Os hago una pregunta, ¿os suena de algo el año 1973? En octubre de ese año, los países árabes pertenecientes a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron castigar a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Bueno, a ver, esta al menos fue la excusa oficial, pero también es cierto que estos países llevaban años negociando con las compañías de petróleo una fórmula para incrementar los ingresos de estos países y que las negociaciones no llegaron a ninguna parte. El caso es que, ¿sabéis qué se les ocurrió hacer? Ni más ni menos que bloquear sus exportaciones de petróleo a todos aquellos países que hubieran apoyado a Israel. Eso incluía a Estados Unidos y a gran parte de la Europa occidental. Para que nos entendamos, esta acción fue equivalente a un gran recorte en la producción mundial de petróleo. Un recorte que prácticamente de la noche a la mañana golpeó al mercado mundial con una fuerza descomunal. El efecto fue inmediato. En poco tiempo el precio del barril del petróleo pasó de aproximadamente $1,60 a casi $10. De la noche a la mañana los países productores de petróleo eran ricos, ricos de verdad. Y ya lo sabéis, en Venezuela otra cosa no, pero petróleo todo el que quieras. Bueno, ahora hay petróleo, pero el gobierno de Maduro no es capaz de extraerlo, con lo cual es como si no lo hubiera. El caso es que este país fue uno de los grandes beneficiados de la crisis del petróleo del año 73. De repente no solo se había incrementado el precio, sino que además todas las potencias occidentales se pegaban por el petróleo venezolano. Con el bloqueo de la OPEP había quedado claro que Venezuela era un proveedor muchísimo más seguro. De esta forma, los petrodólares empezaron a llover como si no hubiera mañana, y en 1975 el presidente Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar todo el petróleo y crear PDVSA. El petróleo mueve hoy la historia, debemos movernos con ella. Desde ese momento, la inmensa mayor parte de la lluvia de petrodólares fue a parar a las arcas del Estado, que por supuesto también empezó a gastar como si no hubiera mañana. Fueron los años locos de Venezuela. En 1977 la renta per cápita de este país prácticamente duplicaba la del resto de América Latina. Caracas era una ciudad en ebullición, repleta de construcciones y proyectos por todas partes.
Sin embargo, esperad un momento. Como veis, toda esta bonanza tuvo como causa fundamental la enorme cantidad de petrodólares que empezaron a llover sobre Venezuela. Venezuela fue un país muy exitoso precisamente por la renta petrolera hasta los años 70. Esa renta le permitió al país financiar la modernización de los servicios. Humberto García Larralde. Cuando un gobierno empieza a recibir tanto dinero de repente, tiene dos opciones: o gastarlo como si no hubiera mañana, o invertirlo de forma seria y utilizarlo para impulsar la economía nacional. La pregunta es, ¿qué pensáis que hizo el gobierno de Venezuela? Atentos. El fin del sueño. Con toda la lluvia de dinero que produjo el petróleo, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, prometió que el país se desarrollaría completamente en pocos años. Pregunta, ¿adivináis qué estrategia utilizó? Fijaos. Con el dinero del petróleo se puso en marcha una política que apostó por cerrar la economía venezolana, poner elevados aranceles y restringir la competencia para así desarrollar una industria local que fuera capaz de sustituir las importaciones. Vamos, lo que vino a ser la política de sustitución de importaciones típica de América Latina y que tan bien conocida es por los argentinos. El populismo industrial, yo diría, lo podríamos conceptualizar como aquella versión que pone a la sustitución de importaciones en el centro y la entronización de la política económica. La mesa está servida esencialmente para la sustitución de importaciones. Nos venden todo más caro que afuera con el cuento de que si no, no hay empleo. Junto a ello, el incremento del gasto público, que no dejó de crecer como la espuma, y los subsidios pagados con los petrodólares, ya sabéis, había que ganar elecciones, serían el camino al desarrollo. El resultado de todo ello es que en poco tiempo hacer negocios con el Estado o tener un trato de favor por parte del gobierno se convirtió en la actividad más lucrativa de todo el país. Y eso es algo que siempre conlleva tres problemas. Primero, la corrupción se dispara. Claro, si la forma de hacer dinero es influir en la voluntad de un político o un funcionario, al final siempre acaban apareciendo los sobres. Confundido con el pueblo, primero en Maracaibo y posteriormente en San Cristóbal, Carlos Andrés ratifica su promesa de resolver desde el gobierno los problemas de las clases populares. Segundo, cuando el Estado es la mayor fuente de oportunidades y negocios, las empresas se especializan en producir no para los consumidores ni para el resto del mundo, sino en producir para el Estado. Y de la misma forma, las empresas que viven de tener el favor del gobierno, con una competencia restringida, tampoco son las más innovadoras ni las más eficientes. Al final generas un sistema económico dependiente y poco productivo. Y tercero, todo esto implica que el gobierno no puede parar de gastar. De una forma u otra, todo se levanta sobre el dinero público. Al final nunca queda ni un centavo y sí, muchas deudas. Ahora, con cerrar la economía a la competencia importada y someter a los exportables a un complejo esquema de retenciones y provisiones para exportar no alcanza. Para poder crecer sobre la base de la sustitución es necesario darle demanda, darle gas a esto. Y ahí aparece el gasto público y el déficit fiscal. A la larga, los déficits fiscales generan situaciones de quiebre en cada programa económico. Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Cuando en la década de los 80 el precio del petróleo empezó a bajar, toda esa prosperidad venezolana empezó también a venirse abajo. En 1983, cuando se produce el llamado Viernes Negro, el 18 de febrero, el bolívar se vino abajo respecto al dólar. Fue un primer aviso, pero el gobierno hizo caso omiso. Siguió con sus planes, gastando a lo loco y favoreciendo a los amiguetes del poder. En 1989 la cosa no dio más de sí y la economía venezolana sufrió una enorme crisis. Fue entonces cuando se produjo el llamado Caracazo, una oleada de protestas contra el gobierno que derivó en saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, que no dudaron en utilizar la fuerza de una forma totalmente indiscriminada.
Sastrería y Novedades Cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y Novedades Cajas. El arte del vestir. Girón Uptown 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables. Comienza a vivir, el futuro espera verte llegar. El mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Hay gente que está en contra de la ley que regule los contenidos en la radio, la televisión y la prensa, ¿no? Sobre todo en la radio y en la televisión. Pero a mí me parece que esa ley no está mal. En la época de Velasco, época a la que pertenezco y pertenecen los de mi generación, que todos son periodistas que tienen más de 58 o 60 años ejerciendo el periodismo peruano o en el extranjero, recordarán que Velasco dio una ley. Todas las radios y televisoras tenían que pasar diariamente 1 hora de música criolla. En la actualidad, algunas radios aquí en Huánuco, creo que la señora Flor Mesa Montecillo de Radio Ondas de Guayaga tiene su programa de 12 a 1 de la tarde. Una que otra emisora de Lima tiene un programa de 12 a 1 de la tarde, etc. Y las demás emisoras, ¿por qué no pasan música criolla, música peruana? Como ocurre en Chile, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Argentina y en otros países latinoamericanos. Todos tienen su música que pasar. Nosotros acá hablamos poco de historia. Hoy día les voy a traer la parte final de la historia de Francisco Pizarro, que fue el conquistador del Perú y que tuvo una hija. Tuvo una hija, la hija que se casó con el hermano de Francisco Pizarro. Vivieron en España. Ustedes van a conocer hoy día los detalles. Y ya la próxima semana o en los próximos días les presentaré el onchenio, así se llama, de el general Manuel A. Odría. El expresidente Odría estuvo 8 años en el poder, en el gobierno, pero hizo muchas cosas. Las grandes unidades escolares, mandó construir, hizo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. ¿Qué más hizo Odría? El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Todo durante su onchenio. Hizo cosas buenas. Su lema era salud, educación y trabajo.
ya lo conoceremos más adelante. Pero hoy vamos a conocer qué pasó con la hija de Francisco Pizarro. Adelante. La conquista del Tahuantinsuyo fue una empresa. Bueno, esa empresa se consolidó con el matrimonio de Hernando y Francisca Pizarro. Era una empresa, no tenía al comienzo las reglas muy claras, no tenía quizá una visión de empresa, de lo que querían ellos que sea, pero esta visión ya tomó una forma definitiva, creo, con Hernando Pizarro en el momento en que se encuentra solo con sus hermanos desaparecidos y el matrimonio que consolida la fortuna, el matrimonio con su sobrina, hija de Francisco, con doña Francisca Pizarro. Y ahí sí se vuelve una empresa, digamos, única, pero ya rentista. Francisca Pizarro, Yupanqui y Hernando Pizarro escribieron un testamento que se convirtió en el origen de una fundación llamada Obra Pía de los Pizarro. Detrás de mí está el Palacio Barrantes Cervantes, sede actual de dicha fundación. Los descendientes de Hernando y de Francisca, que son los conocidos como los Pizarro Inca, cuando esa línea de descendientes quedan sin sucesión, la fundación, digamos, lo que son los testamentos, lo que son los mayorazgos, pasan a otra línea familiar y se inician unos pleitos que terminan en 1864 en una sentencia del Tribunal Supremo, donde se establece que se debe crear esa fundación y qué bienes forman parte de esa fundación. Esa fundación se convierte así en heredera de los mayorazgos de Hernando y de Francisca. Y lo que recibe a mediados del siglo XIX pues es un conjunto de fundos, de fincas situadas en Extremadura. Me da la impresión de que no tienen tanto como lo que hubo en algún momento en el siglo XVI. Además que ellos perdieron mucho en España en el siglo XIX por la legislación de la época que confiscó muchas de las propiedades de la iglesia y otras. Entonces, si queda algo de las propiedades de los Pizarro a nombre de los descendientes de los Pizarro o de la fundación, yo creo que debe ser muy poco. Y después como fundación llevamos trabajando por más de 150 años. Entonces actualmente tenemos una parte de asistencia social, tenemos una importante labor cultural y después tenemos una importante también labor de cooperación internacional, fundamentalmente en el Perú. Hacemos cooperación cultural y hacemos cooperación social ahí en el Perú. El estudio de la figura de Pizarro ha dado lugar a dos corrientes, una prohispanista y la otra antihispanista. Una corriente ha sido más prohispanista, o sea, que ha exaltado la figura de Francisco Pizarro, lo ha presentado como un héroe civilizador, el fundador de la nacionalidad peruana, el que inicia el mestizaje, el fundador de Lima además. Y la otra versión sobre Pizarro es la versión de un hombre que destruye una civilización, el Pizarro destructor, el iniciador de una especie de holocausto andino, un genocidio, y por lo tanto es una postura bastante negativa, ¿no? Desde el virreinato existen intelectuales que se han referido a la figura de Francisco Pizarro, como por ejemplo el sabio, poeta y matemático Pedro de Peralta y Barnuevo. En el siglo XIX podemos mencionar a Sebastián Lorente y Ricardo Capa. Pero en el siglo XX, un autor destacado de la corriente hispanista es el reconocido historiador José de la Riva Agüero y Osma. Él va a destacar el legado hispánico, es un autor prohispanista muy claramente, y va a ubicarnos a Francisco Pizarro como pues, el padre del mestizaje peruano. Aunque Riva Agüero reconocía la importancia del legado andino y de hecho pues tiene una obra importante en torno a los incas,
considera de que el Perú moderno nace pues con la llegada de los españoles, y Pizarro es más que un conquistador, es el fundador de una nacionalidad, es el padre del mestizaje. Un autor que propugna una corriente peruanista, como él mismo lo decía, es decir, que busca conciliar el legado hispanista y el legado indigenista, aunque muchos lo consideraban hispanista, es el historiador José Antonio del Busto, un gran conocedor de la figura de Pizarro. José Antonio del Busto hace una obra pues muy importante, la biografía más completa en torno a Pizarro, después de la biografía que no publicó en vida Porras Barnechea. José Antonio del Busto pues iguala el legado de Pizarro pues al de Julio César, Omar, Rurik, entre otros famosos conquistadores, ¿no? Alejandro, etc. Entonces, su visión es benevolente respecto a la figura de Francisco Pizarro. Por momentos, pues puede ser novelesco, según han opinado algunos. Se siente identificado por momentos con la figura de conquistador, y por eso algunos han cuestionado un poco su imparcialidad, pero de ninguna manera se puede invalidar esa obra por el inmenso trabajo de investigación que hay detrás de ella, ¿no? Por lo tanto, es una obra imprescindible de consulta. Para terminar, queremos destacar a uno de los autores de la corriente antihispanista en el siglo XX, el historiador Juan José Vega. Juan José Vega escribió un libro muy importante llamado La Guerra de los Viracochas, donde destaca la resistencia andina, la resistencia de los incas, sobre pues los conquistadores, los hispanos, y en esa obra pues busca reconocer el mérito de los incas en la primera fase de resistencia, y por momentos se torna bastante crítico sobre pues los conquistadores y los hispanos, ¿no? En ese sentido pues la figura de Pizarro queda mal parada, ¿no? Entonces Juan José Vega de alguna manera inaugura pues una línea crítica que van a seguir pues importantes historiadores como Edmundo Guillén Guillén o Virgilio Roel Pineda, ¿no? Bueno, hoy nos acompañan los integrantes de Jardín Guanuqueño, los hermanos Cabanillas Cabrera. El director de Jardín Guanuqueño es mi gran amigo, mi vecino de la infancia, don Armando Cabanillas Cabrera, autor y compositor. Está acompañado de sus hermanos Jorge, un poquito mayor. Jorge ha sido jugador de fútbol profesional peruano, jugó en Alianza Lima, en Universitario de Deportes, en el Nicolini Chorrillos, también en el Defensor Lima, en el Centro Iqueño, en el León de Huánuco. Miguel Cabanillas Cabrera, su otro hermano, jugó en el León de Huánuco y en el Colegio Leoncio Prado. Así que ellos están hoy día aquí porque todos nos estamos preparando para celebrar este domingo el Día de la Madre. Adelante a los hermanos Cabanillas de Jardín Guanuqueño con esa melodía que lleva por título Un poco más. Llora, llora corazón, amarga pena, tienes que resistir esa condena. Llora, llora corazón, amarga pena, tienes que resistir esa condena. No puedes desistir, ella te da la vida, no puedes destruir el nido de tus amores. Después de un poco tiempo el dolor se acaba, después de la tormenta viene la calma. Después de un poco tiempo el dolor se acaba, después de la tormenta viene la calma. No hay más
100 años dure y mi cuerpo que la resista. No hay más que 100 años dure y mi cuerpo que la resista. El amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona, el amor es un regalo de Dios. Gracias a nombre de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, y quien tuvo el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día lunes, 2 de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces. Audiencia Pública, el informativo comentado más importante de la región, con el acontecer nacional e internacional, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Entérese antes de los informes más impactantes de la región.